a la mano, pueden ayudarse. Amén. Sublime gracia del Señor, que a mí feliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y él me halló. Ya libre soy, Dios me salvó. Y mis cadenas ya él rompió. Y como si yo fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Tu gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando él me transformó. Ya libre soy, Dios me sanó, y mis cadenas ya él rompió. Como si yo fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya él rompió. Como si yo fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Te alabamos, Padre amado. Bueno, mis queridos hermanos, después de este tiempo de alabanza, vamos a compartir la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Para esto vamos a dar lugar a nuestro pastor, Juan Rodrigo. Amén. Amén. Hermanos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Primeramente agradecer a todos los hermanos que me han estado apoyando en oración. Estamos pasando por momentos difíciles, pero Dios es el que obra, Dios es el que va a hacer su obra. Así es que vamos a orar y vamos a compartir la palabra. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que tú permites que podamos, Señor, compartir tu palabra por este medio, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, sea esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo, esa palabra de fortaleza que muchos, Padre, en este tiempo necesitamos. Papito amado, bendice a todos los que están conectados, a todas las familias. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en San Juan 11 del 1 al 5 vamos a leer. El título de la prédica es Cuando los que Jesús aman sufren. La palabra de Dios nos dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania,
la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano era Lázaro, estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a su hermana y a Lázaro. La palabra de Dios nos dice algo tremendo y nos cuenta la historia de cómo Lázaro enferma. Todos conocemos la resurrección de Lázaro, pero a veces no hablamos de la enfermedad de Lázaro. Hay un proceso antes de la muerte. Y para que alguien vaya a ser resucitado, necesita primero morir. Para ver la gracia de Dios, muchas veces necesitamos pasar por diferentes pruebas. Para comprobar nuestra fe, es preciso que pasemos por momentos donde nuestra fe sea probada. La palabra de Dios nos dice: entonces enfermó alguien llamado Lázaro en Betania, y en la aldea de María y de su hermana. Y dice aquí, María había tenido una historia. No, María no era simplemente una mujer más, era alguien que tenía una historia. Y toda la familia de Lázaro tenía una historia con Jesús. La palabra nos va a decir que Lázaro es su amigo de Jesús, que Jesús ama a la familia de Lázaro. Sus hermanas también habían tenido una historia. María es la que ungió los pies, la cual Jesús alabó y dijo que ella estaba preparándolo para cuando llegue el momento. Marta y María son de aquella historia donde Marta se pone a escuchar al Señor y María se pone a preparar las cosas. Y es una historia que tienen con Dios, con el mismo Señor. Aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús amaba a Lázaro, pero que éste había enfermado. Yo quiero hablar a todas las personas que están pasando por momentos difíciles, pero también a las que van a pasar o han pasado. Dentro del mundo tenemos tres tipos de personas: las que están pasando por momentos difíciles, las que van a pasar por momentos difíciles y las que han pasado por momentos difíciles. Vamos a pasar por momentos difíciles aquí en la tierra. La palabra de Dios nunca nos dice: si tú vienes a la iglesia, si tú te entregas a Dios, nunca vas a pasar por momentos difíciles. La palabra de Dios nos muestra que tenemos que ganar fortaleza en esos momentos difíciles, que tenemos que prepararnos cuando pasemos los momentos difíciles y tenemos que agradecer a Dios cuando ya pasemos esos momentos difíciles, llenándonos más de Dios. Vamos a ir al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ustedes vean esto: Jesús amaba a la familia, pero la respuesta de Jesús no es inmediata. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos orar y que por arte de magia haga Jesús las cosas? Dios responde de diferentes maneras. Dios podría hacer así y hacer que la situación difícil, la que estás pasando, pase. Pero muchas veces hay un tiempo de espera. Aquí habían pasado 4 días. Y estos 4 no era algo que por casualidad. 4 días porque los romanos pensaban que en 3 días el alma todavía caminaba y podía volver. Muchos dicen que de ahí viene el velatorio, porque muchos dicen que velan al muerto, porque en 3 días el cuerpo el alma puede estar rondando, puede venir al cuerpo y puede resucitar. Jesús es el
el Señor de situaciones difíciles, de situaciones que para nosotros no tienen remedio. 4 días habían pasado y Jesús se había acercado. Nosotros tenemos que entender que los tiempos de Dios son perfectos. Dios jamás se equivoca. No hay nada que salga del control de Dios. Y a veces nos cuesta entender. Dios tiene el control de todo. Dios sabe el por qué pasan las cosas. A veces cuando pasan cosas dentro del hogar, cuando pasamos por momentos difíciles, lo primero que nosotros hacemos es llorar, es clamar y muchas veces es culpar a los demás. Y este es el caso de todos. Versículo 19, y muchos judíos habían venido a Marta y María para consolar por su hermano. Muchas veces las personas, este mundo nos engaña, porque nosotros dejamos de ver a Dios y empezamos a ver al mundo. Cuando alguien está enfermo, empieza a ver a los hombres, empieza a ver a las farmacias, a los médicos, y dejamos de ver a Jesús. Versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Y eso es interesante, porque nosotros los cristianos pensamos que tenemos derecho. Si nos acordamos, Marta siempre estaba al servicio, siempre estaba trabajando acá, haciendo algo. Y ella es la que sale al encuentro de Jesús. Versículo 21, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muchas veces cuando pasa algo malo, queremos encontrar, al igual que María, primero un reclamo de Jesús. ¿Por qué pasa esto? Dios, si te sirvo. Y ahí es donde trabaja el enemigo. Y muchas veces cuando tú mejor quieres hacer las cosas de Dios, el enemigo se mete. Cuando más estás orando, el enemigo se mete. Cuanto más quieres servir a Dios, pasa algo y a veces da ganas de bajar las manos y decir, ¿para qué? Muchas veces nos topamos con gente como Marta y queremos encontrar una respuesta teológica, una respuesta bíblica. Pero aquellos que pasamos por situaciones difíciles, muchas veces no necesitamos eso. Muchas veces nosotros nos comportamos como los amigos de Job. En vez de mostrar nuestro amor y ser y ponernos en el lugar de las personas que están pasando por situaciones difíciles, nosotros empezamos a señalar, empezamos a decir tantas cosas. Tal vez como los amigos de Job, seguro ha pasado esto, porque esto debe estar haciendo, seguro ha pasado esto, porque esto. Cuando recordamos y vemos el libro de Job, nos muestra algo tremendo y nos muestra el sufrimiento de Cristo. Dios es poderoso. Y cuando estamos en situaciones difíciles, no necesitamos explicaciones teológicas. Necesitamos que las personas oren, necesitamos que nos muestren el amor de Jesús. Versículo 28, habiendo dicho esto, se fue, llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde María había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con él y consolaban, cuando vieron a María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le estaban acompañando también llorando, se estremeció en su espíritu y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús es un Dios permanente, es un Dios personal que está con nosotros. Es alguien que se conmueve ante el dolor de sus hijos. Este tiempo me ha tocado pasar por momentos difíciles, pero lo más difícil no es el hecho en sí de cómo estoy yo. El hecho es el oír a mi hijo a veces llorar. Yo me pongo a pensar que muchas veces Jesús al vernos sufrir, que Dios Padre al vernos sufrir, Él también sufre con nosotros. Yo he podido entender en estos días lo que en Génesis decía y Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad. No es tal vez porque todo estaba mal. Es tal vez porque el sufrimiento estaba devorando a la humanidad. Jesús lloró porque Él está con nosotros en todo tiempo. Versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera. Muchas veces la gente del mundo no va a entender lo que significa seguir a Jesús, no va a entender lo que significa estar con Dios, porque ellos no están. Muchas veces Dios responde las oraciones, no de la manera que quisiera, pero sí de la manera para darnos fortaleza. Dios a veces no va a hacer que alguien de tu familia resucite, no va a hacer que alguien de tu familia se sane de esta manera, no va a devolverte el dinero que has perdido. Tal vez vas a perder un juicio, pero lo que sí te va a dar Jesús, lo que sí te va a dar Dios es esperanza, es poder, es fortaleza para seguir de pie. Pase lo que pase. Seguimos, Jesús dijo, profundamente se conmovió otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ahora, los sepulcros de antes no eran como los ataúdes, no era algo que se pone aquí, no era de esa manera. ¿Cómo eran los sepulcros de antes? Era una cueva, ahí había una piedra, era la forma en que se enterraba antes a las personas. Muchos le dijeron, dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya por 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos y pies y vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Jesús hace lo imposible. Jesús se glorifica a través de situaciones difíciles. Este milagro cuesta que Jesús vaya a la cruz, pero Jesús lo hace. Muchos estaban hablando en contra de Jesús, pero Jesús se glorifica. Jesús se va a glorificar en cada situación que estemos pasando. Confiemos en Él. Para que alguien muera, para que alguien sea resucitado, primero tiene que morir. Muchas veces para que nuestra fe sea efectiva, nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles. Porque muchas veces nosotros decimos, tengo fe, pero qué lindo es tener fe cuando todo marcha bien. En medio de esta situación difícil que estamos pasando, se necesita tener fe. En medio de esta situación difícil que hoy está pasando la iglesia, se necesita perseverar más en Dios.
Aquí es donde se va a saber quiénes son los verdaderos adoradores, aquellos que siguen adorando en sus casas. En esta situación difícil se va a saber quiénes son los verdaderos predicadores, no los del altar simplemente, sino los que predican en su casa. Se va a ver al verdadero ministerio, no al que toca porque los demás le vean, sino el que alaba en su casa. En medio de situaciones difíciles cuesta adorar a Dios. En medio de situaciones difíciles es complicado creer en Dios. Pero eso es lo que nos levanta y nos da fuerzas. Nosotros nos tenemos que fortalecer en Dios. Humanamente yo no estuviera acá con ustedes. Y muchos de ustedes humanamente ya hubiéramos dejado caer los brazos y decir, tenemos fuerzas en Dios. La palabra de Dios nos dice que si nosotros fuéramos esa fuente de energía, correríamos y volaríamos. Nunca nos cansaríamos. Y es cierto. Para tener fe necesitamos encontrar a Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, el segundo versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. El primero les dejo como tarea para que ustedes lo busquen. Pero Jesús llora y sufre contigo. Jesús está contigo. Jesús es Dios y todo está bajo su control. Él se va a glorificar en tu vida, en tu situación. Confía en Él y entrégale todo a Él. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la vida que tú nos has regalado. Gracias por la situación que tú nos estás haciendo pasar, Señor. Nada sale de tu control, Padre. A veces es tan difícil, Señor, pues confiar en ti, pero siempre va a ser lo mejor. De cada uno de tus hijos, de tus hijas, de las familias, Señor, de Oruro, Señor, de aquellos que pertenecen a la iglesia del Nazareno, Padre, bendícelos, dales fuerzas, que ellos puedan acudir a ti, Padre, pero de igual manera, Padre, te pido por aquellos que no te conocen, Señor. Por esta situación difícil, te entrego, Señor, todo, Señor. Te pido por mi hijo, para que tú me des fuerte. Gracias. Amén. Les voy a invitar a Alfredo. Amén. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Oh, de las cenizas me
levantaste de tinieblas, me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador. Hermano Alfredo, su video centralizado. Eres mi redentor. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Gracias por sus oraciones. Yo creo que el tiempo se está acabando y muchas bendiciones. Sigamos adelante. Que Dios los bendiga grandemente.